Con el mensaje y de hecho vamos a continuar ya con la última parte prácticamente porque durante todo este mensaje hemos estudiado y hemos visto las cosas que nosotros debemos de hacer individualmente, que podemos y que debemos de hacer individualmente, pero la verdad de las cosas es esta. Y en estos últimos minutos nada más vamos a hablar acerca de lo que hacemos colectivamente, porque la verdad de las cosas es que como somos nosotros en nuestra vida diaria, en el día a día, en el estudio, en la oración, en el acercarnos a Dios, entonces así es como vamos a hacer realmente en el sábado, ¿sí? Y no vamos a hablar de, o sea, porque no podemos fingir ser algo que no somos realmente, o sea, como nosotros seamos en el día a día, así es como vamos a hacer en el sábado. Y si nosotros estamos haciendo las cosas que acabamos de mencionar, acabamos de estudiar, entonces, cuando nos juntamos los sábados o cuando vamos y nos congregamos, sí, con hermanos el día del sábado, se vuelve algo más provechoso, se vuelve algo más poderoso, se vuelve una experiencia y una herramienta muy poderosa para nosotros. Y de hecho, así es como Dios lo diseñó y así es como Él quiere que sea. Vamos a Filipenses capítulo 2 para ver esta parte. Filipenses 2 en el verso 1 y vamos a comenzar leyendo este verso que dice, ahora entonces, si hay cualquier motivación, ánimo, ¿verdad? En Cristo, si algún consuelo de amor, o la palabra en inglés es comfort, ¿verdad? Entonces, nosotros en esto que vemos aquí, en esta parte, el animarnos en Cristo, en el consolarnos en amor, tenemos el Espíritu Santo que es llamado el consolador, ¿verdad? O el confortador, podemos traducirlo así, el cual nos ayuda dentro de todas nuestras pruebas, de nuestras dificultades, en nuestras angustias. Y puede ser que a veces nos frustremos, pero tenemos que luchar nuestra naturaleza carnal, lo cual hacemos a través del Espíritu de Dios. Entonces dice, si hay algún, algún compañerismo en el Espíritu, también dice aquí. Y cuando venimos el sábado, ahí está el Espíritu de Dios. Si nosotros estamos o tenemos el Espíritu de Dios cada día de la semana, entonces cuando venimos el sábado, ahí está el Espíritu de Dios. Y por eso Dios creó el sábado también, ¿sí? Nosotros usamos el día sábado de la manera apropiada para adorar a Dios y su presencia está aquí, está en los lugares donde están cada uno de sus hijos, porque Él así lo prometió. Él dijo que donde quiera que dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Entonces, con Cristo en nosotros, vamos a ver que podemos tener buenas relaciones unos con otros por este mismo proceso que venimos hablando. Entonces dice, si hay afecto profundo, si hay algún afecto profundo, compasión, entonces cumplan mi gozo y sean ustedes de una misma mente. Y lo vuelvo a repetir aquí otra vez, el ser de una misma mente, teniendo el mismo amor, siendo unidos, si todos nosotros en alma, o en alma dice aquí en soul, eh, teniendo en mente o preocupándonos o enfocándonos en aquello que es importante, en la cosa, dice, en inglés se traduce en la cosa, en qué cosa, de qué cosa está hablando. Está hablando acerca de alcanzar el reino de Dios y la resurrección de los muertos. De eso está hablando aquí. Entonces, el verso 3 dice que nada sea hecho por contienda o vanagloria, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Entonces, amando a los hermanos, amándonos unos a otros, no trayendo actitudes carnales de juzgar, ni de condenar, ni de hacer menos. Pero si vemos un problema, orar al respecto. Y Dios puede cambiar a una persona. Y si nosotros esperamos que Dios trabaje con nosotros para cambiarnos, entonces Dios también puede hacer lo mismo con otras personas, absolutamente. Y cuando nosotros nos reunimos
y podemos tener amor. Y no tenemos un grupo donde hay doctrinas que no son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y, y otro grupo, ¿verdad? Y luego dentro del mismo grupo se hacen otros grupitos, como la iglesia de Corinto, o también podemos decir en la iglesia de Dios Universal en su tiempo, eh, donde hay chismes, ¿verdad? Donde se habla acerca de los demás. Entonces, Dios no es lo que Él quiere, porque Él dice que ese tipo de actitud Él no la quiere, Él la vomita, ¿sí? Dice, y nosotros debemos de estarnos purificando de eso, pero eso solo sucede en el día a día, sucede cuando nosotros lo hacemos estas cosas, cuando nosotros dejamos el bagaje del pasado atrás, cuando oramos por los demás, cuando nosotros mostramos misericordia, cuando hacemos todas las cosas que acabamos de ver en la primera parte, entonces Dios nos concede esto. Y Dios quiere que tengamos el amor de su espíritu unos con otros. Eso es de lo que está hablando aquí. Entonces, ya para terminar, vamos a leer el verso 4 aquí mismo, que dice que cada uno de ustedes esté buscando no solo sus propias cosas, sino que cada uno de ustedes también considere las cosas de los demás. Que esté esta misma mente en ustedes, la cual también estuvo en Cristo Jesús. Y noten que dice dejen, más bien, dejen que esta mente esté en ustedes. Porque en inglés la palabra es let. Entonces hay que permitirle que esté en nosotros. Hay que desearla, hay que quererla, hay que orar por ella, hay que estudiar por ella. Tiene que ser un proceso continuo. Entonces, después de esto, vemos lo que Cristo hizo y lo que él tuvo que pasar. Verso 12 dice, entonces, así entonces, mis amados, incluso como ustedes siempre han obedecido, no solamente en mi presencia solamente, sino más, mucho más ahora en mi ausencia, trabajen su propia salvación con temor y temblor. Y vamos a hacerlo, hermanos. Si Dios nos ayuda a estar en la resurrección, y mientras nosotros seamos fieles a Dios, ahí vamos a estar. Esa es una garantía, porque Cristo dijo que así iba a ser. Porque dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Entonces, esa garantía nosotros podemos tenerla. Podemos tener la garantía de que nuestro propio cuerpo físico es, como dicen en inglés, el down payment o el enganche, ¿sí? O el pago, ¿sí? Eh, por adelantado de lo que es la resurrección. Primero tiene que ser sepultado o cambiado en un momento, lo que sea que pase primero, en un abrir y cerrar de ojos. Pero va a suceder. Y eso es con lo que hay que quedarnos el día de hoy. Entonces dice aquí, trabajen su propia salvación con temor y temblor, no solamente en mi presencia, pero sino mucho más ahora en mi ausencia. Trabajen su propia salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ustedes el querer como el hacer de acuerdo a su buen placer, o podemos decir de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y hay otra cosa por la cual necesitamos nosotros orar. Y esta cosa que nosotros necesitamos pedir es que el deseo de Dios sea nuestro deseo. Y que eso esté continuamente en nosotros. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y si nosotros lo hacemos, Él nos lo va a mostrar, Él nos va a guiar, Él nos va a amar porque Él nos ha llamado. Y estoy seguro que lo vamos a alcanzar. Entonces, nosotros podemos aplicar estas escrituras y ayudar a los hermanos que están en necesidad y también a personas nuevas. Entonces, hagamos esto con nuestros hermanos, sobre todo aquellos que tienen una necesidad de esto, y ayudémoslos a través de crecer en la gracia y en el conocimiento. Porque nosotros tenemos que ser edificados y tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. Entonces, mientras nosotros lo hagamos, vamos a poder ayudar a los demás. Igualmente con las experiencias, igualmente
cuando crecemos en el amor de Dios. Todas estas cosas nos van a ayudar a poder hacer esta parte que Dios espera de nosotros y, y eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer colectivamente también. Entonces, con esto vamos a dar por terminado el servicio de hoy.